Buenas tardes. Vamos a hacer este class map sobre el tema 1, que consiste en ubicar las ideas en toda la sistemática de los contenidos que vamos a estudiar. En el tema 1 hay tres aspectos fundamentales: el problema de la definición del derecho, las diferencias entre derecho objetivo y derecho subjetivo, y las diferencias entre el derecho positivo y el derecho natural. Comencemos con la primera. ¿Cuáles son las dificultades para definir el derecho? Hay muchos filósofos que definen el derecho de una forma y otros que no están ni siquiera tan distintos ni tan distanciados en sus posturas, definen el derecho en forma totalmente diferente. En un diccionario de Flaubert se dice que el derecho es aquello que no se sabe qué es, dice Flaubert, porque si buscas una definición del derecho con algunos teóricos, te va a decir que es una cosa, y si la revisas con otros teóricos, te va a decir que es una cosa diferente. Entonces es un problema difícil definir el derecho, cosa que no sucede, por ejemplo, en medicina o en contaduría. En medicina y contaduría quizás en la primera clase pueden llegar a un concepto más o menos convenido. En derecho hay toda una materia que se llama filosofía del derecho. La primera parte de filosofía del derecho, que es teoría del derecho, se encarga de estudiar el problema de la definición del derecho. Tanto que dice Kant, allí están los abogados afanándose para conseguir un concepto de derecho. Esto no quiere decir que es imposible dar una definición del derecho, no, sino que tenemos que aclarar por qué es tan difícil definirlo. Entonces hay dos causas distintas. La primera causa tiene que ver con el lenguaje y la otra causa tiene que ver con que el derecho es un fenómeno complejo. Con el lenguaje en español, la palabra derecho, estamos hablando en el plano del lenguaje. Una cosa es el plano del lenguaje y otra cosa es el plano sociológico o real. En el plano del lenguaje estamos hablando de que la palabra derecho, el término derecho, es un término multívoco. En el español hay términos unívocos y términos multívocos. El término unívoco implica que hay una palabra y se determina una determinada realidad. Hay una palabra y se refiere a una realidad determinada. En cambio, la mayoría de las palabras en español son multívocas, es decir, que con una palabra te refieres o determinas distintas realidades. Por eso que el término derecho es multívoco. Tiene distintas realidades que además se parecen mucho. Es un término multívoco análogo. Entonces tenemos el derecho como norma, el derecho como facultad, el derecho como ciencia, el derecho como justicia, el derecho incluso como impuesto. También en el plano de las dificultades, tenemos que hablar del derecho. Es un término no descriptivo, no solamente descriptivo, es un término emotivo. Tenemos que decir entonces que derecho es difícil definirlo porque es un término emotivo que genera emociones en el término. Si usted dice mesa, por ejemplo, o lápiz, es un término que es solamente descriptivo o meramente descriptivo porque usted define las notas fundamentales y podría estar presente de un lápiz, podría estar presente en la definición del lápiz, podría estar convenido en la definición del lápiz, en el concepto de lápiz. No sucede así como, por ejemplo, el socialismo. El socialismo puede ser una cosa para uno, el socialismo puede ser una cosa para otra, y las emociones y lo que tú sientes sobre el socialismo están allí establecidas, impactan en la definición. Eso pasa con el derecho, es un término que no es meramente descriptivo, impacta en él nuestros sentimientos. Entonces eso tiene que ver con el lenguaje. En el material que yo les voy a dar, ustedes lo van a estudiar. Pero también el derecho es un fenómeno complejo. Es decir, no es una receta, el derecho no es una receta que se hace con un solo ingrediente, sino que tiene varios elementos, no tiene un solo elemento. Es como que usted va a hacer una torta. En la torta hay harina, en la torta hay huevos, en la torta hay leche, en la torta hay azúcar, en la torta hay mantequilla, dependiendo del tipo de torta, ¿verdad? Pero si usted pone solamente harina, eso no es torta, podrá ser otra cosa. Tiene que tener todos los requisitos para que se convierta en una torta. Igual pasa con el derecho. El derecho son normas, el derecho son instituciones, el derecho son relaciones humanas que regulan esas normas, el derecho son las conductas de las autoridades, de los jueces, de los funcionarios judiciales. Pero el derecho no es solo una de esas cosas, sino que son varias. Entonces los teóricos que solamente comienzan la definición
desde uno de esos elementos, digamos, lo podemos agrupar así, como los normativistas, los institucionalistas, los relacionistas y los conductistas. Ustedes van a buscar la definición del derecho de los normativistas, que no quiere decir que esté mala, sino que es insuficiente. La definición del derecho de los institucionalistas, que no quiere decir que esté mala, sino que es insuficiente. La noción de derecho de los relacionistas, que no quiere decir que esté mala, sino que es insuficiente. La concepción de los conductistas, que no quiere decir que esté mala, sino que es insuficiente. Entonces, si viene Carney y lee la definición de los normativistas, y luego ve la de los relacionistas, y luego ve la definición de los conductistas, y luego entonces dice, están hablando de cosas distintas, ¿verdad? Hoy en día se ve el derecho desde la perspectiva de la complejidad, es decir, relacionando todos los elementos que integran el fenómeno jurídico, es decir, viendo a la torta con todos los requisitos de la receta, no con uno solo. Dentro de estos tenemos a Bobbio y a Brasil con Miguel Reale. Miguel Reale, que es de Brasil. Él habla de la conducta, los valores y los hechos de justicia. En el esquema debería decir conducta, valores y normas. Digamos que son las tres posturas, la normativista, la moralista y la conductista. También Bobbio habla de la relación de institución y de normas como básicas para comprender el derecho. En otras palabras, la teoría tridimensional del derecho, como la de Miguel Reale, y la teoría de Bobbio, no ven uno solo de los elementos del derecho, no ven solamente las normas, las instituciones, no, sino que entienden que son varios los elementos los que nos sirven para comprender la realidad compleja del derecho. Ustedes al finalizar este tema van a construir una definición del derecho tomando en consideración todo lo que dicen las teorías, todo lo que dicen los normativistas, todo lo que dicen los institucionalistas, los relacionistas y conductistas. Van a construir una noción de derecho, ¿sí? Aquí les pongo algunos ejemplos, como por ejemplo el de Miguel Reale, el de Luis María Olazo, detectar qué elementos colocan allí en su receta de derecho. Finalmente, también tenemos que ubicar el derecho. Sabemos que es un fenómeno social. Yo les voy a dejar un material donde se explica por qué el derecho es un fenómeno social. También en la clasificación de los objetos, les voy a dejar un escrito que habla de los tipos de objetos y también ubicando el derecho en las ciencias materiales de la cultura. Les voy a colocar una página del libro de la profesora Margarita Belandria, de la guía de la profesora Margarita Belandria. Y por último, quiero que diferencien al derecho objetivo del derecho subjetivo. Hay un material también para ello. Tengan claro los conceptos. Finalmente también van a tener para este tema 1, las diferencias entre derecho positivo y derecho natural. Para luego empezar en el siguiente tema 2, explicando la clasificación del derecho positivo. Bueno, espero que les sirva este class map, que es una ubicación de los conceptos a la hora de que estudien el material que va a estar anexo en cada tema. Seguimos en contactos.